Estás escuchando el podcast del Festival Literario Un Pueblo al Pie de la Letra, un festival 100% rural para el fomento de la lectura y el acceso a la cultura desde el territorio. Hoy charlamos con Rosario Raro, una de las voces más sólidas de nuestra literatura, doctora en Filología, profesora de Escritura Creativa en la Universidad Jaume I y autora de éxitos como Volver a Canfranc, en el que nos muestra partes olvidadas de la historia, pero llenas de sentimiento e imprescindibles de la literatura. Rosario es, además, una pieza clave en el festival Un Pueblo al Pie de la Letra, un festival 100% rural literario que se celebrará en junio los días 12, 13 y 14 en Vall d'Almonacid, una localidad de menos de 300 habitantes de Castellón. Un proyecto organizado por Interpreta Natura y financiado por el Ministerio de Cultura de la Dirección General del Libro, del Cómic y de la Lectura, en el que Rosario se ha volcado con una generosidad inmensa y una sonrisa infinita, ayudándonos en todo el proceso y escribiendo la guía de lectura consciente del propio festival y alguna sorpresilla más que la veremos más adelante. Antes de empezar, queremos agradecer también al Ayuntamiento de la Pobla Llarga por cedernos la biblioteca municipal con el nombre Matilde Lloria, creo que lo he dicho bien. Agradecer también a las chicas de la Asociación de Emboleradas de la Pobla Llarga que están aquí de público. O sea, vamos a tener un podcast con público porque venimos del club de lectura en el que Rosario Raro ha participado y las dos hemos coincidido y hemos dicho, pues va, coincidimos en la Pobla Llarga, pues hacemos un podcast, ¿por qué no? Y bueno, nada más, Rosario, bienvenida y mil gracias por ser cómplice de este proyecto tan rural que tenemos entre manos. Pues muchas gracias, Esther. Encantada de estar aquí con tu podcast. Y nada, como tú dices, nos unió Vall d'Almonacid. Luego estuvimos juntas también en Soneja, en el taller seminario Habitar el Libro. Y bueno, hoy en la Pobla Llarga que quería aprovechar pues para dar las gracias a les Embolerades por la invitación de hoy, de este rato en el que hemos hablado sobre todo de pacifismo, ¿no? Algo tan necesario en nuestros días. Y bueno, saludar a Martina Gil, a la presidenta, a Lourdes Ripoll, coordinadora del Club de Lectura, a Vero Moragues, regidora de Educación, entre otras muchas cosas, y a Lore Calatayud también, de Servicios Sociales y mayores. Así que gracias por todo lo que hacéis por la Pobla Llarga y a ti también, Esther, porque a través de este podcast el municipio llega a todas partes del mundo. Pues sí, mira, le he venido así como de soslayo, pero gracias a un festival que hacemos en Vall d'Almonacid a 1 hora y media de aquí, pues la Pobla Llarga también puede participar cediéndonos el sitio y haciendo que tú y yo coincidamos en este ratito que vamos a pasar aquí. Y bueno, hablando de festivales, hablando de literatura y hablando de cultura, sobre todo, que es una parte fundamental de la sociedad y que es lo que debemos de poner en valor y proteger, este podcast quería orientarlo un poco al fomento al acceso a la cultura en los pueblos que están más lejos de las grandes ciudades. ¿Y qué es lo que podríamos hacer? Porque, claro, coincide que tú, Rosario, eres una persona que dice que sí a todo, vas a todos los sitios, aunque sean 4 personas las que vayan a estar allí, porque también merecen esas 4 personas de un pueblo rural tener un club de lectura o un taller sobre escritura creativa o lo que sea que necesiten, incluso talleres de arte también. Entonces, no sé, ¿tú cómo ves todo eso? ¿Cómo has vivido todo esto siendo escritora y moviéndote también por la zona de Alto Palancia y todo esto? A ver, pues muy bien. Mira, estaba pensando que podíais ir en autobús les Embolerades al festival literario que dice Esther. Y bueno, en mi caso, claro, yo es que para mí no hay lugares pequeños ni lugares grandes. Tenemos un proyecto con otra asociación que se llama Musilide, que precisamente el eslogan es Grandes autores en pequeños pueblos. Yo te puedo contar que algunas de las cosas más importantes me han pasado en lugares pues, que no son ni siquiera capital de provincias, y pienso sobre todo que, por ejemplo, cuando se tradujo La huella de una carta al árabe, que además la publicó una editorial de Canadá, de Ottawa, eso surgió en Tarazona. O sea, en Tarazona de Zaragoza, no Tarazona de la Mancha, porque ahí está la escuela del traductor.
Y a mí pues me interesan mucho este tipo de iniciativas. Yo soy de pueblo, soy de Segorbe. El otro día comentábamos, yo os mandé por correo un artículo que he escrito que se titula Sabias, sobre las mujeres rurales y el mérito que tienen, ¿no? Como sostén de la comunidad, el ingenio, la forma de reciclar cuando nadie reciclaba, de llevar la economía del hogar, de muchas veces en casas pues de hombres ausentes. Y a mí sobre todo me interesa también la desmitificación, ¿no? Porque todos hemos leído noticias de estas que van a, no sé, a una casa rural y de repente les molestan las campanas, les molestan el olor del abono y dices, bueno, es que esto del Beatus Ile, ¿no? Y de todos estos tópicos del menosprecio de corte y alabanza de aldea tan antiguos, yo creo que tenemos que pasar página y, por ejemplo, con la pandemia muchas personas, como decimos ahora, se reinventaron, ¿no? Volvieron a los pueblos. Hay grandes iniciativas, pues como la de Mi Pueblo Lee también, y muchas personas pues con ganas de trabajar porque, no sé, yo siempre digo que, por ejemplo, si yo hago una presentación en Valencia, simultáneamente hay 6. Si voy a un lugar más pequeño, es como un acontecimiento y viene todo el mundo. Y me acuerdo una vez en Alustante, que está en la provincia de Guadalajara, que era sábado por la tarde, como hoy, y era en un teatro y la primera fila estaba llena de niños, porque claro, si no los padres no podían venir. Y los niños siempre me hacen las preguntas como que más materia de reflexión me dan, ¿no? Y me acuerdo en ese lugar, que fue una experiencia preciosa, pues que me preguntaron, ¿y los autores vivos de qué escribís? Y claro, yo pensé, esto tiene mucho detrás, porque claro, los del libro de Senda cuando yo iba al colegio pues ya estaban. Y luego, pues por ejemplo, estaba pensando también en libros, ¿no? El municipio que se llama así, o la Villa Lectora de Iruña, y yo creo que estamos consiguiendo, pues por una parte, que se acabe esa descentralización de que hubo un momento que parecía que todo tenía que pasar en Madrid o en Barcelona. Y yo creo que, bueno, por suerte somos autores viajeros y nos gusta encontrarnos con nuestros lectores de cualquier lugar. De hecho, sí que suele pasar en muchas ocasiones que muchas de estas historias que los escritores contáis pasan en lugares así, desconocidos, claro, ocultos, con otro tipo de vida. El otro día que estaba editando la entrevista que le hice a Xavier Giner, que es sociólogo creo que también en la Universidad Jaume I, me parece que a lo mejor lo conoces, y dijo algo que me interesó mucho, que dijo, tú cuando vas a vivir a un pueblo rural, no un pueblo como la Pobla Llarga, es un pueblo un poco más urbano porque está muy cerca y es un pueblo Valencia, grande, claro. Pero Vall d'Almonesir, por ejemplo, es un pueblo muy pequeño, que son muy poquitos en invierno. En verano la cosa cambia, que eso habría que analizarlo también. Pero él dijo que en los pueblos tú eres partícipe de la cultura. No te la imponen, no tienes un catálogo de actividades y tú eres como pasivo, ¿no? Que disfrutas de esa cultura de forma pasiva, ¿no? Que tú eres protagonista de esa cultura. Yo creo que eso es algo muy interesante, que puede cambiar también un poco la forma de vivir, de conectar con las otras personas, que no sea todo tan frío, de me voy al sitio de turno porque hay un escritor o una conferencia, claro, que luego no puedo hablar con él. Aquí todas han hablado contigo, pero de tú a tú, sentadas en la misma mesa, y ahora estamos aquí todas juntas. Nos va a costar despedirnos, ¿eh? Sí. Sí, porque estamos tan a gusto. Entonces, yo quería aportar esa reflexión, y veo que tú eres de esa pasta, vienes de pueblo y sabes que y te gusta embriagarte con todas esas sensaciones, sentimientos, conectar con la gente. Creo que es súper importante hoy en día en los tiempos que corren, creo yo. Sí, yo creo que estamos volviendo más a lo físico y a lo analógico, ¿no? Que ya hay una especie de hartazgo de tanto entorno digital. Y, por ejemplo, claro, cuando yo publiqué la novela de Canfrán, estamos hablando de un municipio pues también, ¿no? Muy pequeño del Alto Aragón. Y claro, sí que hay un peligro que lamentablemente hay que huir de él, y es que nos consideren autores locales, porque yo creo que las historias tienen que nacer con ese afán de universalidad. Yo, por ejemplo, con mis compañeras de editorial sí que bueno, ahora estamos rodeadas por algunos de sus libros,
que sí que veo que, por ejemplo, Dolores Redondo es de San Sebastián, pero escribe del Valle del Baztán, que está en Navarra. María Dueñas es de Puerto Llano, pero escribe de Tánger, bueno, ahora ha escrito de Orán. Y sí que hay como un intento de, si escribes de un pueblo, que no sea del tuyo, porque si no es como que las fronteras rápidamente se cierran en torno. A ti mismo. Y a mí me parece que es muy injusto porque, a ver, yo no es porque sea del Alto Palancia, pero es una tierra de artistas, hay grandísimos pintores, grandísimos escritores, pero yo estoy convencida por lo que te digo y me parece una injusticia que si mis 2 novelas de Canfrán las hubiera escrito alguien de allí, no hubieran tenido la misma repercusión. Entonces no sé, creo que tenemos que romper con esos clichés y que no haya jerarquías, porque parecía que lo moderno era lo urbanita, ¿no? Y había como clichés, incluso bromas como lo de moderna de pueblo, ¿no? Como si una cosa estuviera reñida con la otra. Entonces, claro, es que llega un momento en que el mapa está tan sobredimensionado en sus bordes que parece que se va a hundir. Y, por ejemplo, el otro día estuve en Daroca, con lo que ha sido históricamente Daroca, pues tiene 1.100 habitantes y bajando. Entonces, claro, yo cuando voy a un sitio muy pequeño, pues no sé, por ejemplo, con el programa de las redes de clubs de lectura de las bibliotecas de Aragón, y veo niños jugando, pienso, menos mal, ¿no? Hay futuro. Pero claro, cuando me dicen en un sitio, no, es que han cerrado el colegio, o estamos pendientes de que venga una familia argentina a vivir porque si no, o los CRAE, ¿no? Y toda esa cuestión. Entonces yo creo que hay que pensarlo, ¿no? Sí, de hecho en el festival o el proyecto Un pueblo al pie de la letra estamos junto con otras 2 comunidades. Almería, en Almería, mi compañero Moisés, que es el que ha escrito el libro, y yo que he ido allá a un colegio del Alto Palancia y ahora me voy a otro de Teruel, estamos haciendo un cuentacuento. O sea, un cuentacuento que es contar un cuento, no es nada más. Y estamos apostando por zonas con aularios, los CRAS, que son 7 niños, 12, 20, dices, vale, pero son pocos o ya, pero también merecen que alguien vaya a contarles un cuento, que no que sea todo centralizado. Y además también que necesitan saber cosas del exterior. De hecho, el cuento va sobre la playa y todos son de interior. Claro. Para que ellos también vean que hay más mundo y que no están solos ni aislados, porque sí que es verdad que toda esta zona de España despoblada hay un problema y que hay que afrontarlo. Yo creo que podemos afrontarlo a través de la cultura. Creo que es una de las mejores cosas, porque cuando uno lee, cuando uno tiene cultura, cuando uno empatiza con otras cosas, puede luchar más por la causa y por abrirse a otros mundos. Sí, porque además, a ver, las condiciones de vida ahora mismo en las grandes ciudades, en algunos casos, pues no sé, por fenómenos como la gentrificación, que tienen, ¿no?, asociado a ello pues el precio de los alquileres, el coste de la vida en general. Y claro, el otro día que estábamos con los otros participantes paseando por Daroca, veíamos casas blasonadas, ¿no?, que se vendían, que eran pues eso, palacios del siglo XVII y del siglo XVIII, y decir, bueno, es que, no sé, a mí a veces me han preguntado directamente que si para triunfar hay que vivir en Madrid. Y a mí eso me suena a lo de Alfredo Landa cuando se iba con la jaula de las gallinas debajo del brazo, porque yo digo que, a ver, ahora mismo con una buena conexión a Internet y con medios de transporte adecuados podemos vivir donde queramos. Por ejemplo, Luz Gabás vive en Anciles, que es una población de 17 habitantes a 1 kilómetro de Benasque en el Pirineo Oscense. Entonces, claro, la calidad de vida que tiene ella allí es inigualable. Entonces, yo creo que tenemos que quitarnos pues esos complejos, ¿no?, y esos clichés. Sí. Y a raíz de eso, bueno, ya hemos hablado un poquito de la cultura en los pueblos, que hay cultura en los pueblos. De hecho, creo que todos venimos de los pueblos. Las ciudades han sido siempre algo como muy de donde se fraguaba un poco todo, pero al final la gente viene de los pueblos. Comemos de los pueblos, respiramos de los pueblos y bebemos de los pueblos, porque
Bueno, yo que también estoy en el tema de gestión forestal, sé de dónde viene el agua limpia. El agua De limpia la no fuente la del Lentisco produce, exacto, y de la agua, fuente larga. el agua no la produce la ciudad, la cogemos de las partes montañosas también del interior que filtran y bueno, pues también que nos traigan cultura desde las zonas rurales, que encima hay mucho arte, como dices tú, y gente muy potente y muy capaz y muy involucrada con las causas y preocupados también por el futuro, que hoy en día la cosa está complicada a nivel climático, a nivel cultural, a nivel social. Ya vemos que, y más hablando contigo, que eres experta en escribir libros sobre guerras y conflictos, que seguimos igual. O sea, la guerra no se ha olvidado aún, está ahí y parece que nos va a costar quitárnosla de encima. Y claro, a coalición de esto, y hablando también de lo que hemos dicho al principio, de la guía que has escrito para el proyecto y que ha maquetado Interpreta Natura, quería pasar a este tema, del tema del fomento de lectura y de aprender a leer o de reencontrarse un poco con la lectura. Y a mí me viene a la mente, ahora que estoy aquí, porque esto ha sido ya coincidencia, que yo me acuerdo que yo aquí me leí todos los cómics de Lucky Luke, que ahora de hecho los estoy buscando con la mirada y sé que están... Rantanplan se llamaba el perro. Y los hermanos sí, Dalton, los hermanos sí, Dalton, me acuerdo. me los leí aquí yo sola porque, claro, yo no tenía móvil en aquella época. No estaba todo lo que está ahora. Y Ya. cuando me aburría de jugar a lo que jugaban los demás o me aburría un poco de la dinámica que llevaban mis compañeros, que a lo mejor ese día no me apetecía, o incluso con otros compañeros y amigas y amigos, nos veníamos aquí y nos poníamos a leer y nos peleábamos con Cristina, que nos hacía callar un millón de veces. La bibliotecaria. Sí, sí. Pero bueno, que digo que hoy en día ya eso de irse a la biblioteca es más para estudiar, ¿no? Ya cuesta... bueno, cuesta o no, porque en la guía hay estudios que dicen que no, que los adolescentes de hoy en día leen mucho. Entonces quería hablar un poco de la frase que está en la guía, que es estar a lo que estás. Exacto, creo que eso es lo que... mindfulness. Creo que es lo Sí. importante. Entonces, no sé, ¿qué nos puedes decir de leer, o sea, estar en lo que estás en cuestión de lectura, por ejemplo? Sí, eso, a ver, lo comentamos el otro día, que parece que a cosas que han existido de toda la vida les pongamos un nombre en inglés y ya sea un fenómeno moderno. Y, por ejemplo, esto del mindfulness, toda la vida se ha llamado estar a lo que estás. Es decir, leer sin distracciones, sin estar mirando el móvil, el ordenador, la tablet, por la ventana, hablando con otras personas. Y mira, estaba pensando que el otro día un maestro jubilado, que para mí es como el Manuel Rivas, ¿no? de allí, él vive en Altura, y puso el día del libro en su estado de WhatsApp, decía: a los que pensáis que la cultura es cara, probad con la ignorancia. Entonces, a mí me parece que es una gran verdad, ¿no? Y luego, claro, estaba pensando que el festival tiene un nombre precioso porque se llama Un pueblo al pie de la letra. O sea, es que me parece, ¿no? Como en vez de pues a pie de obra o al pie del cañón, ¿no? Al pie de la letra, que me parece que es el buen combate y la lid que, pues, en la que hay que estar. Y sí, yo en la guía, además, insisto mucho en ese apartado porque hay una especie de mantra social que dice: es que los jóvenes no leen, ¿no? Que se lleva diciendo desde hace 2000 años, más o menos, pero sí. Bueno, entonces no leían, y en el siglo XIX, pero porque las tasas de analfabetismo eran altísimas y otras cuestiones, pues el precio del papel y etcétera. Pero claro, a mí cada vez que alguien me dice los jóvenes no leen, inevitablemente pienso que quien no lee es la persona que dice eso, porque yo que voy a muchas ferias del libro, yo veo que las colas más largas son de adolescentes. Yo en la feria del libro de Madrid, en el Retiro, yo he visto que han estado haciendo cola 4 horas antes de que abrieran las verjas y otras tantas dentro. Entonces, se lee muchísimo, o también me molesta cuando dicen: mira, en vez de estar leyendo, ahí están con el móvil. Para mí eso denota una ignorancia mayúscula, porque es que leen mucho en el móvil. Sí. Leen en entornos como Wattpad, de donde han salido algunos de los fenómenos literarios mundiales de la última década. Luego, por ejemplo, también leen en digital, y es muy curioso porque en esto de Wattpad, sobre todo lo que les gusta, y hablo más o menos de los que tienen entre
12 a 18 años, que es donde están los índices de lectura más altos. Luego a los 18 no sé si ya es que empiezan la universidad o se enamoran, pero ahí ya baja un poco. Sí, a ver, yo mi experiencia sí que te digo que de pequeña leía más que ahora. Ahora me cuesta muchísimo porque siempre tengo trabajo o tengo que hacer esto. Cuando no tengo nada digo, quiero hacer otras cosas. Y me cuesta, y encima los libros que me ha pegado ahora por leer son científicos que tengo que estar súper concentrada para Claro. entenderlos. Y hasta que no me voy al pueblo, que veo a mi suegra que coge un libro y me da envidia, digo, yo también quiero, ¿por qué no me he traído un libro? Y me da rabia, y la verdad que gracias a mi suegra me está volviendo a apetecer, y bueno, y gracias al festival, que me está picando el gusanillo de volver a leer, porque yo leía mogollón. Y lo dejé justamente eso, los 18, 20, 21, cuando ya O sea, empiezas a eres trabajar. carne de estadística. Exacto, Sí. aquí estoy. A ver, lo que pasa es que yo creo que ahora, por lo que estábamos comentando en el club de lectura de Embolerades de los audiolibros, se ha acabado la excusa de no tengo tiempo para leer, porque yo, por ejemplo, en mis viajes, igual entre la ida y la vuelta escucho una novela. O anoche que no podía dormir, pues escuché un libro entero. Entonces, claro, luego también me gustan mucho estos formatos, pues porque, por ejemplo, para personas invidentes, antes tenían la complejidad del software que les proporcionaba la ONCE, pero era muy complicado, o los libros en braille, ahora los pueden escuchar. Yo lo tengo como, a ver, sí que es verdad que lo tengo incluido en mi vida. En agosto me leo un libro al día porque no puedo parar de devorar, pero yo reconozco que en mi caso forma parte de mi trabajo. Claro, si yo ahora, por ejemplo, voy a estar en Orense con Pedro Feijóo, Juan Miguel Zunzunegui, pues yo quiero haberme leído algo de ellos, ¿no?, antes de llegar allí. Pero bueno, que yo lo que hago para no parar de leer es que cuando estoy terminando un libro ya tengo el siguiente preparado. No sé cómo lo hacéis en el club de lectura, pero es como la forma. Y luego tengo que decir también sobre la lectura que yo durante 6 años me encargué del club de lectura de ámbito cultural del Corte Inglés de Valencia y de Castellón. Sí. Y fue una experiencia inigualable, o sea, lo tuve que dejar porque a veces me pillaba en la otra punta de España y llegar a tiempo ese día pues me complicaba mucho, pues eso, cuadrar la agenda y demás. Pero lo agradecí mucho porque me leí libros que yo por mí misma nunca me hubiera leído, porque siempre tendemos a leer lo que nos gusta. Sí, Y cuando existía el círculo de lectores, ¿no?, que nos decía, si te gustó esto, te gustará lo otro. Entonces yo estoy muy agradecida porque he hecho auténticos descubrimientos que yo por mí nunca me hubiera... Entonces yo invito, así como idea de fomento de la lectura, pues que alguien entre aquí, ¿no?, en esta sala de la Biblioteca Matilde Lloria, y entonces que se deje atrapar por el libro, ¿no? En vez de ser la persona que va ahí y dice, bueno, a ver de qué trata en qué época sucede, que sea el libro el que lo escoja. Sí, yo sí que ahora me lo estoy planteando, incluso hacer un reto con mi suegra, es decir, nos leemos las dos un libro que tú no te leerías ni yo tampoco porque sé que me estoy perdiendo cosas. Porque me acuerdo que de joven decía, no, yo no quiero leer nada de historias reales, yo quiero todo fantasía. Claro. Me leí el nombre del viento, no el de Ruiz, La sombra, ¿no? no, el de Ruiz Zafón, no, el de Patrick Rufus, que la comunidad está súper enfadada con él porque no saca el tercero, porque me pareció muy bueno, y luego, claro, ya no encontré nada que me gustase. Porque después tenías de ese, ya el listón muy alto, muy alto. y claro, ese listón realmente es irreal, porque no hay un listón, son historias, y al final es que te atrape el libro o quien te cuenta la historia. Y entonces sí que empecé a leer historias reales de científicos o científicas. La última que me leí que me gustó mucho fue La memoria de las hojas, la memoria oculta de las hojas, de una científica que cuenta su historia, que es brutal. O sea, me lo pasé muy bien. Muy ameno también a la hora de explicarte cosas científicas, que eso también se agradece si no eres científica. Porque Sí. yo científica no soy, yo estoy en camino de ser muchas cosas, pero bueno. Entonces, eso, que al final los prejuicios también hacen que no leas cosas que están ahí y que no te las puedes perder, porque al final lo de la empatía, lo de conectar con otras realidades siempre va muy bien para nuestras cabezas. Mira, hay una escritora valenciana que se llama Marta Querol, que ella es economista, hizo un estudio muy serio con muchos diagramas de barras y muchas tablas y demás, y la conclusión, por lo de los prejuicios y demás,
fue que las mujeres indistintamente leemos libros de hombres y de mujeres, y los hombres suelen leer libros de hombres. Igual que la música pasa igual. Leí un estudio que con la música pasa igual. Claro, por lo que tú dices de las cosas que a veces nos perdemos. Y mira, y resulta que conocí a una historietista que se llama Panchuley, es chilena, y nos invitaron a las dos a un congreso sobre el wolframio, en mi caso por Canfrán y lo que claro, cursó. sí. Entonces, ¿puedes explicar un poco qué es el wolframio? Por si alguien no soy. sí, Yo sé lo que es, pero es que, a ver, es algo resulta complicado de aquella época. que ese elemento químico, que también se llama tusteno, fue inventado no, que fue aislado, voy a hablar con corrección, allí en Vergara. Y entonces resulta que, claro, en el caso de mis novelas de Canfrán, pues como pasaban vagones, ¿no?, del mineral, que sirvió para reforzar el armamento alemán y alargar, los expertos dicen, innecesariamente la guerra, pero para mí todas las guerras están... Exactamente. Y entonces resulta que el que fue el director del laboratorio subterráneo de Canfrán, que eso también es una iniciativa curiosísima, porque está a 100 metros por debajo del túnel de Somport, y están pues investigando sobre materia oscura, antimateria, los neutrinos. Y claro, y tiene que estar ahí porque la montaña que hay encima sirve como filtro. Sí. Entonces, Panchuley, la historietista, la autora de cómics, ha escrito un libro que se llama El destello azul, sobre Juan José Gómez Cadenas, que era el anterior director del laboratorio y además él es novelista también. Entonces ella escribe y dibuja, sobre todo los dibuja, cómics de no ficción, para acercar la ciencia, para concienciar a la gente de que no se puede consumir ropa de la forma en que se consume, porque a saber en qué condiciones se está produciendo. Y claro, y me parece que son líneas muy interesantes, todo para acercar a la gente a la lectura, sobre todo a los jóvenes, porque yo creo que en el momento en que en la cabeza les hace clic el hecho de que leer puede ser divertido, a partir de ahí empieza todo, porque es como decir, claro, a mí hay gente que cuando me dice que no lee, le digo, es que no lees porque estás cogiendo libros de temas que no te interesan. A ver, a mí me pasaría igual. A mí hay temas que cuando he sido jurado de concursos de novelas, pues como que... Te han costado un poco claro, más. que dices, yo tengo que ser capaz de objetivar, ¿no?, que esto es una buena novela, aunque el tema pues no me llegue, ¿no? Entonces, yo creo que es eso, que las formas en que alguien llega a la lectura son secundarias. Lo importante es el hecho de que se está leyendo mucho en España y que las cifras son muy buenas y en la industria editorial pues se felicitan, ¿no?, de que vaya tan bien. Sí, estoy pensando que el libro que a mí me hizo clic fue El alquimista de Paulo Coelho, que me lo dio una amiga que me conocía. Me dijo, si te lo lees te va a gustar leer, porque que yo no quiero leer, que no me gusta. Lo intentaba. Claro, los libros que te daban en la escuela eran los libros que te daban en la escuela, que hoy en día creo que ya hay otras dinámicas y otras formas de hacer, acompañar a la lectura al lector, porque yo me acuerdo, el Lazarillo de Tormes a mí me gustó muchísimo, pero me costó abrirlo. Claro. O sea, me refunfuñaba porque no quería, porque era un libro viejo, antiguo, no sé qué. Y una vez me puse, me gustó, pero claro, si nadie te acompaña, te pone en contexto histórico, te dice en el momento que se escribió, que encima es anónimo, que no sé qué. Ya. Si nadie te dice, no, tienes que leerte esto porque sí, porque lo digo yo. Ahí es cuando se genera la barrera automáticamente. Cuando digo porque lo digo yo, la barrera sube. Ya, pero a quienes nos dedicamos a la escritura nos perjudica mucho porque es una forma de destruir vocaciones literarias, ¿no? Porque el otro día hicimos una actividad con la Fundación José Manuel Lara de Sevilla que se llama Enseñamos a leer, y era para docentes de todos los niveles, ¿no?, desde primaria hasta bachillerato. Y claro, hicimos una mesa redonda. Y el debate era que, por ejemplo, hay algunas prácticas que por suerte ya han caído en desuso, que es el control de lectura, porque el control de lectura es ir a pillar, ¿no? Es como un poco el gato y el ratón, es decir, ¿de qué color llevaba el abrigo? Dices, a ver, es que el abrigo fuera verde o marrón es que no cambia nada. Entonces,
ahora sí que están haciendo como clubs de lectura. A ver, la condición es que todos los alumnos tienen que participar. Claro. No vale con que... Y claro, yo me acuerdo de mis experiencias lectoras, por ejemplo, cuando yo leí El Buscón con 14 años, yo no entendía nada. Yo no me había explicado nadie que los libros de cátedra, las notas que aparecen, ¿no?, a pie de página, que Gregorio Marañón y el resto de críticos no eran personajes del Buscón. Claro, yo no sabía separar el aparato crítico de la historia. Y claro, y luego, por ejemplo, me acuerdo porque yo creo que la clave en esto es tener buenos profesores. Sí. Yo he tenido a los mejores. O sea, yo soy escritora gracias a mis profesores de lengua y de literatura. Si no, no me hubiera dedicado a escribir. Y con Pascual Mas y Uso, que fue mi profesor en tercero de BUP, antes de ayer estábamos almorzando, porque bueno, se jubiló y me abandonó porque llevábamos entre los dos el aula de escritura creativa. Y yo le decía, ¿te acuerdas que en tercero de BUP yo te pregunté, porque además en el instituto teníamos un aulario que le llamábamos la Casa de la Pradera, y yo iba saltando así alrededor de él y le dije, ¿cuál es tu libro preferido? Y me dijo, La Regenta. Y yo pensé, La Regenta. Y cuando yo lo tuve que leer en primero, ¿no?, de filología, pues yo me acuerdo que el libro me poseyó. O sea, estaba abducida, como decía Galdós, llega un momento que sabes que se va a perder, ¿no?, en la terminología de la época, pero no sabes si por lo laico o lo secular. Y yo decía, yo tengo que saber cómo acaba. O sea, era... Y claro, cuando algo te entusiasma de esa forma es cuando ya has caído, pues eso, de forma irredenta en la lectura para siempre. Sí, yo también recuerdo a algún profesor, pero ya de bachiller, que lo que hacía era, él nos decía, yo sé que nos vais a leer el Quijote, porque no estáis a lo que estáis. Ahora mismo en bachiller hay muchas hormonas también. Y lo que hacía era que nos leía trozos que a él le parecían graciosos. Claro. Y lo que me reí, yo dije, pero ¿cómo puede ser tan gracioso el Quijote, que yo lo veía en mi estantería, que me lo regalaron en la comunión, y decía, madre mía, eso? Digo, pues es súper gracioso, no he llegado a leérmelo nunca, pero lo contaba con una gracia, y también su locución era perfecta porque era actor de teatro. No sé si seguirá vivo. Claro, no, y lo interpretaba muy bien, ¿no? Sí, cuando nos leía poesía era un gozo. Entonces, claro, también hace mucho los profesores que tú dices. Claro. Y que se hagan dinámicas que los niños descubran, porque a ellos les gusta. O sea, a todo el mundo nos gustan las historias. Que nos cuenten historias, claro. De hecho, que cuando eres pequeño pides que te cuenten un cuento y que te lo cuente tu padre o tu madre con su voz, porque es lo que te reconforta, y que te cuenten historias de países lejanos, de fantasía, de monstruos, de princesas, de lo que sea que te guste. Nos gustan los cuentos a todos. O sea, A ver, creo yo que... tengo que decir ahí que en casa del herrero sartén de palo, ya Sí, que ¿no? estamos de confesiones, porque yo con mis hijos, que yo, claro, yo voy a muchos sitios y estoy en un programa del Ministerio de Fomento de la Lectura, pero de puertas afuera. O sea, de puertas adentro no lo he conseguido, porque, por ejemplo, al pequeño, que ahora tiene 19 años, le decíamos, bueno, ¿quieres que te contemos un cuento antes de que te duermas? Y decía, no, 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 y ponía las manos así, como si fuera una agresión, ¿no? Y con el mayor, claro, yo le digo, bueno, ahora ya tenéis edad los dos de leeros mis novelas, me haría mucha ilusión, y me contesta, que esto es antológico, esto es para grabarlo. Me dice, ¿pero qué quieres, que nos pase como al Quijote, que se volvió loco de tanto leer? ¿Eso quieres para nosotros? Y claro, yo entonces también. digo, bueno, y me dicen, nos esperamos a la serie. Digo, vale, vale. La película, ¿no? En fin. A ver, las películas también son cultura, vienen de un guión. O sea, realmente Sí. es como un audiolibro más adornado, ¿no? Claro, y además decirlo de alguna manera. el trato que a veces tienen los guionistas es muy injusto, porque, Sí. por ejemplo, en los premios Goya desfilan por la alfombra roja o verde, según quien lo patrocine, los actores y los directores, y a ellos los meten por una puerta de atrás y dices, a ver, si la historia existe es gracias a los guionistas, Sí, sí, ¿no? sí, Porque los otros la interpretan, pero tiene que estar ahí. No sé, cosas tremendas, ¿no?, de discriminación. Sí, sí, eso siempre me ha parecido muy raro. Porque yo creía que el director era el que escribía la película. Cuando era pequeña, Steven Claro. Spielberg, wow, ET lo ha escrito él. No, no hay un guionista por ahí que no conocemos el nombre, que se ha inventado una historia chulísima. Que sí que es verdad que el director tiene mucho papel ahí, porque pone su alma y al final se empapa de la historia, pero claro, y los Claro, su guionistas, pobres lectura. míos,
Ya, Están pero un poco mira, ahí relegados. ahora que has dicho lo de ET y que decías antes, ¿no? De que solías hablar así, pues con bastante energía y demás. Hay una cuestión y es que ha cambiado el tempo de la época. Sí. Yo intenté volver a ver ET con mi hijo. Yo tenía un recuerdo que no coincide para nada con la película porque es lentísima, pero claro, es lentísima comparado con que ahora una escena promedio de Netflix, de una serie, dura 8 segundos. O sea, en la próxima, si lo analizamos, es que hay, y claro, los que escribimos, eso también nos influye. Claro, claro. Porque, por ejemplo, no sé si te acuerdas, bueno, tú eres bastante más joven que yo, pero había un anuncio de Colonia Brummel, no sé si alguien se acuerda, que decía, salía un compartimento de un tren así antiguo y decía la voz en off, en las distancias cortas es donde un hombre se la juega, porque pasaban así los dos casi refregándose, ¿no? Y una mujer también, ¿no? Se supone. Y entonces ahora nos la jugamos en el primer capítulo, Sí. porque Sí. hay tantísimo para leer que como no consigamos enganchar al lector desde el principio, es como que fullecha, ¿no? Como decimos en valenciano, y ya no continúan. Claro, ahora mismo Sí, una que novela, leen como por encima y claro, dicen... en F, ¿no? Que dibujamos aquí Sí, en la guía en la está. guía cómo es la forma de la mirada y la dirección. Y claro, una novela como La Regenta, que claro, imagínate que ahora yo escribo una novela de la Pobla Llarga, me subo al Campanari y durante 20 páginas estoy describiendo todo lo que veo, de aquí y de la contornada. Entonces, nadie aguantaría eso. Claro, porque dirían, uff, esto. Entonces, nos ha cambiado mucho esa aceleración. Sí que es verdad que eso es difícil a día de hoy. Que a mí me pasa que yo hago vídeos, pues, bueno, me dedico un poco al mundo audiovisual y cada vez los tengo que hacer más cortos. Sí. Y digo, vale, pero ¿cómo puedo hacer un texto corto con imágenes para explicarles lo que es un injerto de pino piñonero? Y hablo, le pongo yo la voz y voy rapidísimo, digo, es que si no, los voy a perder y quiero que Claro. aprendan. Pero es que yo creo que ahí está el fallo. A lo mejor no es adaptarnos nosotros a eso, sino reivindicarlo de antes un poco y decir, vamos a frenar. Vamos a Ya, parar un poco y, que hay mucha y a volver aceleración. porque no es bueno. No es bueno porque se pierden, que en la guía lo dices, que si lees un párrafo en 60 segundos y luego lo lees En 2 2 minutos. minutos, descubres muchas cosas más. Claro. De hecho, a mí me pasaba de pequeña, que esto es una anécdota que te quería contar, porque sí que está relacionado con la forma de leer y entender, sobre todo, la capacidad de entender, que antes, cuando estaban los primeros ordenadores, yo y mis hermanos, pues siempre, el primero que tuvimos, siempre los coñábamos, o sea, lo rompíamos, le hacíamos algo La forma de aprender. que se bloqueaba y claro, el ordenador te salía una pantallita con un error de no sé qué. Y mi madre se sentaba y decía, es que no os dais cuenta que os lo está diciendo, leed. Claro. Y se ponía a leerlo todo y arreglaba el ordenador, y no es informática, ni mucho menos, ni nada. Pero porque practicaba la lectura lenta Claro, y atenta. ella estaba Claro. leyendo lo que le decía el ordenador, y eso, Sí. eso sí que es lectura complicada, porque a veces es muy técnico. Sí. Y conseguía reparar el ordenador. Y dije, si no lo consigo yo, que soy aquí la moderna, la joven, la hija joven... Y la clave estaba en leer. La clave estaba en leer. Y de eso me acuerdo mucho porque decía, es que no sabéis lo que leéis. Estáis leyendo sin saber lo que estáis leyendo. Y tenéis que saber lo que estáis leyendo, porque si no, os tomarán el pelo, que también eso es el final. Claro, pero a veces cuando se habla de comprensión lectora se piensa en los más jóvenes y, por ejemplo, yo tengo un recorte que me hizo mucha gracia de un colegio de Castellón, que era una nota que les habían mandado a los padres. Y entonces decían, para el carnaval los niños podrán venir disfrazados de casa, ¿no? Como para que no les costara dinero, ese lo has visto, ¿no, Lourdes? Vale, ese es sí, muy disfrazados famoso. de casa. Y claro, era para que no tuvieran que gastarse dinero en el disfraz, ni que tuvieran que ir todos iguales, y entonces aparecieron disfrazados de casa. Sí, claro, cada uno era una casa una mansión, diferente, una finca, ¿no? sí. Entonces, claro, que luego, por ejemplo, ¿no? en ese tipo de entornos que decíamos, a mí me pasa a veces que en un cartel, ¿no? que pongo en Facebook, la presentación será a las 7 en el Menador, la plaza de los Soguer. Y primera pregunta en Facebook, ¿a qué hora?
Y Sí, segunda, ¿dónde? Y dices, es porque la gente prefiere escribir que leer. Y eso es muy curioso también, ¿no? Cómo funcionan esos mecanismos, porque hace poco me llamaron de una diputación, de una comunidad autónoma, a que no diré el nombre, para decirme que estaban evaluando La novia de la paz para incluirla en el programa de clubs de lectura de las bibliotecas. Y yo les dije, digo, bueno, pero les sugerí otra novela mía porque el tema tenía más que ver, ¿no? Y me dijeron, no, es que queremos esta. Y le dije, ¿pero por el premio o por el tema pacifista? Y me dijeron, no, porque las otras tienen 500 páginas y esta 350. Ah, vaya. Y yo Una de las dije, o sea, páginas. que esto va a peso. Dije, pues la próxima 350. Total, yo cobro igual. Claro. No sé, es que es tremendo, pero mira, mi compañero Posteguillo dice que sus novelas tienen 800 páginas, que no hay libros largos o cortos, sino unos que son entretenidos y otros que no lo son. A ver, y como lectoras nos ha pasado que ha habido libros que hubiéramos deseado que no se acabaran nunca y otros de 220 páginas que se nos han hecho eternos, Sí. que tenías que releer cada párrafo y decir, bueno, esto no sé si lo acabaré algún día, ¿no? Sí, lo de medir el libro por las páginas o también lo que pone en la guía, ¿no? De la competición, de a ver quién lee más. Claro. No se trataba sí. de eso. Según tengo yo entendido, la lectura es que te cuenten una historia. Da igual Eso. las páginas, pero ahora es a ver quién se ha leído más y más complicado y más complejo y en menos tiempo. Ya. ¿Para qué? Como lo que contamos de la broma, porque, a ver, cuando íbamos al instituto sí que es verdad que nos pasaban la lista de lecturas obligatorias y lo primero que mirábamos era el número de páginas. Sí, porque ahí estabas obligado. Pero, Dices, claro. a ver lo que me cuesta a mí. Pero teníamos 14 o 15 años, pero ahora lo que tú estabas mencionando, por ejemplo, en las páginas como Goodreads, ¿no? Y otros entornos, que la gente hace desafíos de lectura a ver quién lee más en un año. Y a mí me recordaba a la broma esta de Woody Allen de su libro Cuentos sin plumas, que decía que la cantidad de cursos por correspondencia que le llegaban al buzón le habían hecho pensar que estaba en algún registro de personas así un poco, pues eso, faltas de lectura. Y entonces decía que había hecho un curso sobre técnicas de lectura rápida que se leyó Los hermanos Karamazov en 3 horas y hablaba de Rusia. Claro, porque en 3 horas no te da tiempo a quedarte. Y esta guía, tú sabes que surgió a partir de un comentario de internet que yo leí y como yo en redes sociales me tengo que morder mucho la lengua porque contestaría cada cosa. Pues Uf, es que eso es un vergel. Eso sí que es otra guerra que ya hay. La selva. Y entonces, como no quería contestar públicamente, lo contesté en estas páginas. Y fue por lo que conté en la mancomunidad que claro, que había una persona que estaba haciendo uno de estos retos y se le había hecho el 15 de diciembre y se daba cuenta que no llegaba a los 100 libros, que eso es un estrés. O sea, decir, a ver si nuestro tiempo de ocio también nos lo cuadriculamos y se convierte en una carrera contra el reloj. Y entonces puso esa persona al día 31 o así, que lo había conseguido, pero que para eso había tenido que leer hasta poesía. Y a mí esa preposición es que me dolió, lo de hasta poesía, como diciendo, he tenido como que... si fuese algo... Claro, entonces era como decir, como un libro de poesía suelen ser más breves, las líneas, pues los versos muchas veces no son tan largos como, pues claro, se habría leído 10 poemarios en una tarde y ya tenía el ranking. Entonces, claro, yo creo que disfrutar de la lectura es otra cosa, ¿no? Sí, de hecho, el ocio está empezándose a entender mal lo que es el ocio. El ocio es, pues si tocas la guitarra, te pasas la tarde, no hace falta que saques la canción hoy, Claro. sino que estés ahí disfrutando de lo que haces, o si te gusta ir a escuchar pájaros o lo que sea, que incluso hay competiciones. He escuchado tantas especies de pájaros, pues si la idea era ir a conectar con la Y naturaleza, relajarte. no a ver cuántos pájaros hay, que hasta vas a estresar hasta los pájaros mismos. Pero hay personas que, por ejemplo, visitan una ciudad
y tienen pues de las páginas estas de 20 cosas que ver en Budapest, ¿no? Y van como tachando y se tienen que hacer la foto en cada sitio. Y dices, a ver, es que, no sé, yo creo que es porque es como que estamos en una especie de escaparate. El otro día me decía una escritora, me decía, es que yo no quiero que me pongan 5 estrellas porque no soy un hotel. Y claro, dices, es que es como Black Mirror, ¿no? Como el episodio este que según la puntuación que tenías, decir, a ver, yo, por ejemplo, si un libro me gusta, se lo digo a todo el mundo y puedo ser incluso muy pesada porque empiezo a decir, ay, te tienes que leer no sé qué. Si no me gusta, no se lo digo a nadie porque pienso que seguramente no es culpa del libro, pues es un tema que, como decíamos antes, o no me interesa o no es mi momento, porque todos, por ejemplo, hemos dicho, no sé, un día que se planteaba ir al cine, vale, vamos al cine pero vemos una comedia, pues Sí. porque no nos apetece el dramón, ¿no? Claro. Entonces, yo pienso que detrás de cada libro, de los que están aquí, que nos rodean, hay muchísimo trabajo, miles de horas de trabajo, y eso hay que respetarlo. Y entonces, Sí. pues bueno, que por suerte tenemos mucho para elegir. Exacto. No, la verdad que ahora hay mucho y de muchas calidades diferentes y cada uno también puede leer Lo que quiera, lo claro. que más le apetezca. Y que también digo yo que salirse de la zona de confort a veces te trae sorpresas agradables, Sí. creo yo, porque creo que eso es importante también. Por otra parte, no sé, me gustaría que nos contases un poco, porque en el club de lectura de hace un rato que yo he asistido, que me tendré que unir también porque me interesa mucho. Bueno, una cosa que me he dado cuenta, que supongo que lo habréis pensado vosotras también, porque siempre somos mujeres en los clubes de Uy, lectura. Es algo que lo veo y digo, porque ya en el Valle del Almonacid no hay ni uno. Aquí sí. tampoco, digo, ¿qué pasa? ¿Por Mira, qué? eso podríamos escribir otra guía Otra guía, que sí. se titulara ¿Por qué en los clubs de lectura hay un hombre o ninguno? ¿No? Y yo en estos 11 años, además, no es un fenómeno que digas coincide con una región de España, es que es en cualquier lugar. Yo creo que tiene relación con que, yo no sé si esto es un acto de valentía o qué, pero como que a nosotras hablar de nuestros sentimientos nos cuesta menos. Sí, bueno, en un principio Entonces, sí. no sé, pues en un club de lectura, pues cuando alguien tiene que decir, porque claro, a mí me ha pasado que a raíz de algunas de mis novelas me han hecho confidencias, pues porque tenían que ver con temas y demás, y a veces no me lo han contado a mí, pues cuando estaba al final firmando, lo han contado delante de todos, ¿no? Entonces, de todas, en ese caso. Y claro, yo creo que es un cliché. Por ejemplo, hay autores como Máximo Huerta, que él ya habla en femenino, él se dirige a sus lectoras y en esos fragmentos magníficos que publica todas las mañanas de su diario. Entonces, yo no sé por qué hay este rechazo, por ejemplo, yo las situaciones que me he encontrado eh, pues en todo este tiempo, desde que publiqué Volver a Canfranc, no sé, sí que he visto que había muchos prejuicios sobre las mujeres. El otro día me lo decía una autora, me decía, estaba yo en una mesa redonda y ella me decía, a ellos dos los trataban como intelectuales y a mí me hacían preguntas así como Ya. de eso, de chichinabo, ¿no? Y entonces yo sí que he visto pues que como lo que hablábamos antes, ¿no? Como, por ejemplo, a mí me han dicho muchas veces, pero tú, claro, ¿tú qué escribes de amor? Porque, claro, ¿de qué vas a escribir? Y claro, y te quedas así, ¿no? Porque a mí no me gusta entrar al trapo y a veces cuando he dicho, pues mira, mis novelas de Canfranc son de tema militar, ferroviario, de la Segunda Guerra Mundial, entonces te miran así como diciendo, uy, será una, no sé, un perro verde o algo Ah, sí, parecido, ¿no? sí. Entonces, que yo creo que no sé, que sería muy enriquecedor que los clubs de lectura pues hubiera hombres y mujeres indistintamente, igual que hay personas rubias y otras morenas Sí, y, sí, y que al no final somos cambia nada, no todos sé. personas y todos leemos historias Claro,
o las contamos también, que sí, que escritores sí que hay muchos hombres. Pero no, es por lo que digo que no coincide los que leen, porque creo que yo a mi madre la he visto leer, a mi suegro la he visto leer, a mi padre no, a mi suegro no, a mi novio sí que lee, por ejemplo. Lo que pasa que ahora con el tema este de que tienes que trabajar, pues nos cuesta, Ya. pero cuesta mucho encontrar también a hombres que leen. No sé qué habrá, que seguramente será un Sí. porcentaje muy parecido al de las mujeres, pero no comparten tanto. No sé, a lo mejor hay muchas cosas que cambiar aún en la sociedad, porque yo también creo que a ellos también les apetece abrirse y hablar de sentimientos y de conexiones con los libros porque también tienen esa presión, ¿no? De que tienen que ser aquí los más fuertes. Pues no, aquí no hay nadie Los fuerte. machos alfalfa. Alfalfa. En vez Como de de la alfa. película aquella. Bueno, veo que llevamos 50 minutos, pero sí que me gustaría que nos contaras porque, bueno, yo creo que a todo el mundo nos gusta escribir. A mí me gusta mucho y tengo muchas cosas empezadas y ninguna acabada, pero me da miedo y no sé muy bien cómo... Seres escritora en la clandestinidad, ¿no? Sí. De hecho, mis amigas se lo han leído y me dicen, ¿pero por qué no le pones el final? No quiero acabarlo. No. Pues que se lo pongan ellas. Sí, pues claro, también es tú una haces opción. una encuesta, coges a Sí, 5 como se hace ahora, amigas, ¿no? Que ahora es todo así como, muy... como en Wattpad, y les dices, ¿cómo acabarías esta historia? Y Y así. el final que más te guste lo escribes. Pues sí, es una opción. Pero yo quisiera que tú me contaras por qué escribes. O sea, sí que en el Club de Lectura lo has contado un poco, pero ¿por qué te gusta escribir? ¿Qué es lo que a ti te aporta o por qué crees que es necesario que la gente escriba? Aunque no sean libros sí, que pueden ser hasta cartas a una amiga o sentimientos o una reflexión. A ver, yo creo que escribir es positivo, no lo digo solo en el sentido literario. Yo creo que todos tenemos en la mente una madeja que si queremos de alguna forma ordenarnos nuestro pensamiento, solo por el hecho de tenerlo que poner linealmente, eso ya de alguna forma nos ayuda. Nosotros en las jornadas de creatividad de Canfrán tenemos un apartado de literapia, que es cómo ayudar a las personas a través de la escritura. A ver, a todos nos ha pasado que hemos escrito un correo electrónico que en el último momento hemos tenido la lucidez de no mandarlo Sí. y no lo hemos enviado. Mira, una amiga mía que es muy precavida en todo, tiene el sistema este del retardo de 30 segundos, Sí, que en vez de enviarse automáticamente tienes 30 segundos de reflexión. Pero todos hemos experimentado lo mismo, es decir, aunque no hayamos mandado ese correo electrónico, nos hemos sentido mejor después de escribir que antes, ¿no? Entonces, en mi caso, a mí me aporta muchísima estabilidad emocional, ¿no? Por decirlo de alguna forma, o no sé, o psicológica, porque yo me siento muy bien escribiendo, es como que siento, ¿no? Es como si esto fuera la aldea, que cada uno tenemos nuestra función, pues igual que en la Edad Media estaba el herrero, pues yo soy la que cuenta historias, ¿no? Cuenta cuentos. Exacto. Sí. Y entonces también tengo cierta vocación de no dejar que se pierdan las historias, porque hay un proverbio árabe que me gusta mucho que dice que cada vez que muere un anciano es como si se quemara una biblioteca. Sí. Y yo estoy muy de acuerdo con eso, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho hablar con las personas mayores porque tienen una sabiduría, incluso personas analfabetas, que ellos, y yo eso sí que me lo aplico mucho, ¿no? Yo me suelo guiar por los ciclos agrícolas, o sea, es como que en invierno yo escribo, ¿no? Luego llega, pues que sería en ese momento la siembra, y en primavera ya es cuando empieza la cosecha y luego ahora pues estoy en plena temporada de ferias, ¿no? Pues igual que mi abuela vendía en el mercado hortalizas, pues yo tengo que vender mis libros porque esa es otra. En el siglo XIX un autor escribía y ya está. Ahora tenemos que ser hombres o mujeres orquesta, ¿no? Sí, sí. Tenemos que estar en las redes y claro, y a veces es un poco agotador. Sí, me pasa a mí con mi campo. O sea, tengo que saber hacer de De todo. todo, claro. Hecho, aquí Audiovisual, redactar, todo. O sea, maquetar, dibujar, todo lo que sea. todo lo que sepas hacer lo tienes que aplicar. Si Ya. no, te quedas atrás o no llegas a todos los puntos. Y claro, siendo escritor, tener que hacer publicidad de tu libro, ir para aquí, para allá, te tiene que gustar también, porque a lo mejor te encanta escribir
y esa parte tan social de ir a los clubes de lectura o a los sitios no te apetece y te pierdes ahí un buen mercado A ver, también a mí lo o que ser más me conocido. gusta son los clubs de lectura. Sí, Eso sí que veo que es un no es espacio porque estén más... les embolerades delante, pero me gusta porque es en el lugar que más aprendo. Porque, claro, cuando tú tienes una conversación con los lectores que además tienen la novela más reciente que yo, porque claro, yo desde que la mandé al concurso, pues ya ha pasado más tiempo. Y para mí es como un campo de pruebas, porque yo sé lo que ha llegado, lo que interesa, lo que ha pasado desapercibido, y yo tomo nota de todo eso y en la siguiente novela la aplico. A ver, a mí, por ejemplo, pues lo de ir a ferias, el día 18 de mayo estuve en 3. Estuve en Valduxó, Sagunto y luego en Elche, el mismo El día. mismo día, madre mía. Claro, que ya era la gincama total, ¿no? Claro, tiene la parte bonita porque es como que los lectores que te han estado leyendo, ¿no? Pues de repente se manifiestan allí y aparecen, y esa parte está muy bien, pero claro, yo no me dedico al marketing, no me dedico a esos temas. Yo creo que con escribir pues ya hago bastante. Sí, no, pero sí. Sí, y por otra parte, ya para ir acabando, ¿cómo se te ocurren las ideas? O sea, ¿confluyen muchas cosas? ¿Es algo que te cuenta alguien, que ves, que observas? ¿Cuando viajas te vienen ideas o cómo te aparecen esas ideas? Pues mira, esa es una buena pregunta porque yo le digo a la gente que todos tenemos una novela o varias. Si hago un repaso así de las mías, cada una me ha llegado por un medio. Por ejemplo, la de Volver a Canfranc, lo estábamos comentando antes en el club de lectura, que fue porque me gusta mucho ver páginas de internet de lugares abandonados, ¿no? De estos donde las paredes sí que hablan. La de la huella de una carta fue por un artículo que leí en El País que se titulaba El detective de la talidomida. Empecé a leerlo, no daba crédito a que eso hubiera sucedido en España, a que esas personas que habían sido víctimas de un fármaco se les hubiera metido debajo de una alfombra, como si en vez de personas fueran cosas, pero bueno, ha pasado con los afectados del aceite de colza, o sea, por el aceite de colza desnaturalizado, por los que manipulaban amianto y demás. Y luego la de Desaparecida en Siboney fue por un documento que me lo enseñó un anticuario y me dijo, aquí hay una novela. Y él se esperó, y cuando yo me lo estaba leyendo, porque a mí leer letra manuscrita no se me da muy bien, y en los exámenes, cuando tenía que corregir los exámenes de mis alumnos, yo les decía, haced la letra clara, que eso siempre ayuda, sobre todo en mi caso, que bueno, para descifrarla. Y entonces fue como un aldabonazo, ¿no? Yo cuando llegué al final de ese documento me quedé perpleja por lo que decía y dije, eso lo tengo que escribir. En el caso de Prohibida Normandía fue porque eso, leí un artículo sobre la única mujer del desembarco y empecé a tirar del hilo y me encontré con una figura monumental, ¿no? Que era, o sea, que nos pueden llegar por las vías más inesperadas. O sea, algo que nos cuenta un amigo, una historia que escuchamos en la radio, algo que leemos en un libro y queremos saber más. Incluso hoy en día un reel de una curiosidad tonta de este Sí. insecto le pasa esto cuando hace esto. Pues se me ocurre este libro para niños o lo que sea. O sea, que te pueden venir... Hay un chico que ahora está concursando en Saber y Ganar, Martín se llama, que tiene en redes sociales tiene lo de las pildoritas culturales, y yo, para la gente que no tenga idea sobre qué escribir, yo se lo recomiendo porque de ahí salen novelas, ¿no? Porque son curiosidades. Sí, que al final también las redes sociales tienen sus partes buenas de Claro. creación de contenido de calidad, interesante y encima rápido Sí. y conciso y al pie, que es lo que queremos todos ahora. Y no se andan por las ramas. Exacto. Sí. Y ya para ir acabando, ¿qué le dirías a alguien que quiere escribir una historia que tenga en la cabeza y por dónde empieza? O sea, ¿qué le podrías decir a un escritor joven o viejo o a alguien que le apetezca escribir algo y no se atreva muy bien a enseñarlo o incluso a empezar a escribir? Pues mira, yo creo que hay dos cuestiones muy importantes. Una es no tener prisa, porque sobre todo si alguien es joven, pues no tiene por qué precipitarse. Luego, yo el consejo que les daba siempre a mis alumnos de escritura creativa
es que leyeran mucho, porque es la mejor forma de aprender a escribir, y luego que se presenten a concursos. Porque, claro, a mí me ha pasado, o sea, yo durante estos 20 años de aula de escritura he tenido 846 alumnos, más los online han pasado de 1000. Si era yo la que les decía, es que está muy bien, ¿no? Porque yo a veces me emocionaba porque era la primera persona que estaba leyendo algo recién nacido y creían que era para animarlos, ¿no? Para que no se desmotivaran. Y se presentaban a concursos y si, por ejemplo, en la otra punta de España, donde no los conocía nadie, ganaban un premio, entonces como que ya se Ya se lo sentían con creían cierta más, ¿no? seguridad. Sí. Y yo creo que eso está muy bien porque además hay una página que se llama escritores.org, hay concursos de todo tipo, novela, poesía, ensayo, texto dramático, se pueden enviar por mail. Y por una parte motiva mucho lo de tener un plazo, porque si no siempre estaríamos escribiendo lo Sí. mismo. Y luego, no sé, pues a veces te proponen una temática y es como un Como un reto también, ¿no? reto. Que es divertido Sí, y descubres mira, también cosas. tenemos una benjamina que se llama Lena Díez, que a pesar de que tiene 19 años, ha venido a todas las jornadas de creatividad que hemos hecho allí en Canfranc. Y nada, se ha ido a estudiar a Ciudad Real y ya lleva 2 premios literarios. Ah, pues. Entonces, no sé, y está entusiasmada porque, claro, es como que te sirven de combustible para aguantar, ¿no? Claro, claro. Pues bueno, Rosario, ha sido un placer encontrarnos otra vez. Supongo que en Valle de Almonacid nos volveremos a encontrar, pero me parece que también te vas a otro sitio porque no Sí. paras. También decir que próximamente habrá una ruta literaria también con tu obra allí en Valle de Almonacid, que no desvelaremos mucho para que la gente vaya también. Bueno, eso me ha parecido muy bonito. ¿Te está gustando? Sí, sí, me está gustando el proceso porque, bueno, contamos solo eso como estamos, así en la Sí, intimidad. la Luego inti- los que nos la oigan en el intimidad podcast en que no internet. digan nada. Sí. Y sí, pues va a ser muy bonito porque es una serie de paneles permanentes que además van a estar al aire libre en la Fuente del Lentisco y me han creado un personaje que soy yo así pequeña y voy contando la historia y bueno, está muy bien, ¿no? Ese tipo de iniciativas. Sí, yo creo que hacen falta también y también le damos un poquito de arte a la cartelería que a veces, yo que nos dedicamos a esto en Interpreta Natura, que somos de educación ambiental y tal, Sí. a veces vemos carteles que decimos, si querías que la gente te leyese, No es lo más vas atractivo. mal, porque es Ya, pero un mapa ahí enrevesado con un montón de texto al lado, súper largo, contándote cosas muy científicas y a veces incluso nosotros jugamos con las frases, con habitar el libro, o sea, algo que le pegue a la que gente enganche. y que lo vea y quiera leer ese cartel y enterarse del patrimonio en el que está. Ya, pero eso del exceso de texto también pasa con algunos profesores que les llaman los profesores karaoke porque proyectan un PowerPoint y van leyendo lo que sale ahí. Y dices, claro, eso lo podríamos hacer cualquiera. Claro, Lo importante es que un profesor transmita que, pues eso, ¿no? Que entusiasme. Y bueno, y la otra ruta, nada menos que va a ser de un dibujante famosísimo, Exacto. ¿no? De Paco Roca. De Paco Roca. Y nada, Así ya que- sí, para acabar, y los que nos están escuchando, si se emite antes del festival, que yo espero que sí, por la parte que me toca espero que sí, recordar que los días 12, 13 y 14 de junio estará el Festival Activo en Valle de Almonacid, que la planificación estará seguramente en las redes sociales de Interpreta Natura y del mismo ayuntamiento. Y bueno, Rosario, muchas gracias por la guía de lectura que he compartido contigo, que ha sido un placer maquetarla, porque al tiempo que iba haciéndola iba aprendiendo y las frases se me han quedado súper grabadas en la cabeza. Gracias por ser partícipe con esa sonrisa, con esas ganas, esa motivación que hoy en día está necesaria para proyectos de este calibre en pueblos tan pequeñitos, que encima es un pueblo que te acoge muy bien. Valle de Almonacid, la verdad que... Sí, además, mira, si me permites contarlo, me pasó algo precioso. Y es que yo, pues hace años, bueno, yo viví en Lima 10 años, en la capital de Perú, luego volví, trabajé en la Fundación Maxau y después estuve en extensión universitaria. Y estábamos en un proyecto que se llamaba Conectem, que consistía en ir a
pueblos muy pequeños para enseñarles a las personas mayores a conectarse a Internet, a utilizar Google, pero personas de más de 85 años o por ahí. Y entonces a uno de los municipios que fui fue Val de Almonacid, y cuando estuve en el club de lectura, que fue cuando conocí a Carmen Flor de Lis, que fue como una conexión de estas inmediatas, igual que me ha pasado hoy con Lourdes, pues resulta que yo les conté eso, yo les dije, es que claro, yo estuve aquí y me dijeron, éramos nosotras. Y entonces, y me enseñaron un texto que yo les había escrito como despedida hace 20 años y lo habían conservado, porque hicimos una merienda, porque claro, no va a ser todo trabajar, y estuvimos allí y no sé, me pareció algo precioso, ¿no? Decir, esas personas, yo veía que la autoestima les subía porque pensaban, es que esto de Internet no es para mí, es que... Y de repente encontraba, mira, me acuerdo de un señor de 91 años que encontró un amigo de la mili, que no la había visto desde los 18 años. Una mujer que llevaba fuera de su pueblo de Jaén toda la vida, cuando vio la iglesia se emocionó, no sé. Ese tipo de experiencias es lo que vale la pena, porque a mí en esta vida lo que más me interesa son las personas. Sí, de hecho hay una frase tuya que está en tu página web, que la leí, que las personas son paisajes o algo así. Sí, que no hay paisaje como la gente. Exacto, no hay paisaje como la gente. Y es verdad, o sea, cada persona es un mundo entero y hay que ponerlas en valor, hay que ponernos en valor. Y con esta reflexión tan bonita del final, me despido de ti, Rosario, y de nuestros oyentes. Y nada, los esperamos en el Festival de Lectura de Val de Almonacid en junio. Muchas gracias por escucharnos. Y a vosotras. Y si se quieren unir, ¿no?, al Club de Embolerades también. Exacto, la gente que sea por la zona de la Ribera, que aquí está esta asociación tan bonita también, para que se unan, si quieren, ¿no? Y si cuantas más, mejor. Pues sí. Venga. Gracias, Esther. Y nos vemos. Hasta cuando quieras. Gracias. Has escuchado Un pueblo al pie de la letra, un proyecto organizado por Interpreta Natura y financiado por el Ministerio de Cultura a través de la Dirección General del Libro, del Cómic y de la Lectura.